Seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y es momento de hablar con agentes del sector económico y en esta oportunidad queremos hablar sobre un tema que viene mostrando mucho dinamismo en el mercado bursátil que tiene que ver con los fondos mutuos. Y para hablar sobre ello ya está con nosotros Jan González, él es gerente de finanzas corporativas de Regional Casa de Bolsa, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Jan? Muy buenos días. Buenos días, Samu, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirnos. Un gusto poder hablar contigo, Jan. Justamente nosotros aquí en Monitor Económico tenemos un espacio dedicado también diariamente a ver cómo está el mercado de valores. ¿Verdad? Recién estábamos viendo un poco los números de todas las casas de bolsa, incluido también la de Regional, obviamente. Y un instrumento que ha entrado a nuestro mercado hace unos pocos años han sido los fondos mutuos. Quería que le cuentes un poco a la audiencia, muchos de nuestros seguidores también en el programa son inversores que están siempre interesados un poco para conocer nuevos productos y así diversificar su portafolio de negocios. Comenta un poco cómo surge esto de los fondos mutuos, cómo funciona y así, y cómo se ha vuelto también en los últimos años una interesante oportunidad de negocios. Buenísimo. Bien, los fondos mutuos ya es un instrumento bastante conocido ahora nacional y hoy día está teniendo su auge en nuestro país, en nuestro mercado, ya hace un par de años. Hoy día nuestro mercado cuenta con 5 administradoras de fondos y 12 fondos mutuos en total, porque hay bastante competencia y hay mucha variedad en términos de los servicios que ofrece cada uno de los fondos. Explicando rápidamente en qué consiste un fondo mutuo. Eh, Son administrados por administradoras de fondos patrimoniales de inversión, que son básicamente sociedades especializadas en captar y administrar los recursos de personas físicas y jurídicas, ¿verdad? Para invertir por su cuenta y riesgo. Nuestro mercado está regulado por, en primer lugar, la Ley 5452/15 y también por la Resolución 6 de la Comisión Nacional de Valores, que digamos son las reglamentaciones que dan el marco legal a lo que son los fondos mutuos. Para entender un poquito cómo funcionan, ¿verdad? Algunas definiciones que les quiero mencionar. Tenemos la cuota parte, cuando un inversionista, que en términos de fondos los llamamos cuota partistas, invierte en lo que se conoce como cuota parte, ¿sí? El hecho de suscribir, de depositar el dinero en un fondo se llama suscribir, ¿verdad? Para el retiro de los fondos los llamamos rescates. También los fondos mutuos hablan de una tasa objetivo, en el sentido de que lo que hacen los fondos es tomar los recursos de sus cuotas partistas y colocarlos en distintos instrumentos que tienen distintas rentabilidades, distintos vencimientos, etcétera. Entonces no puede rendir una tasa fija a diferencia de otros instrumentos tradicionales, pero manejan lo que se conoce como una tasa objetivo. Entonces el objetivo del fondo es justamente rendir, administrar los bienes, los recursos de sus cuotas partistas para rendir en torno a esa tasa objetivo. Finalmente, un par de calificaciones interesantes para manejar son, por un lado, definiciones, perdón, por un lado, las calificaciones de riesgo, que son básicamente las notas que otorgan las calificadoras a las distintas emisiones en las cuales invierte el fondo. Y por otro lado, el reglamento interno del fondo. Este es un documento público que está fiscalizado, controlado por la CNB. Cualquiera puede descargarlo de las web de las páginas de la administradora de fondos, en donde se establecen básicamente las condiciones de ese fondo. Ahí está una consulta, como para que la gente que quiera comenzar a explorar en este tipo de instrumentos lo vaya entendiendo. Cuando nosotros invertimos en un bono corporativo, financiero, bono del tesoro, casi siempre, o sea, tenemos siempre una tasa fija cuando invertimos en renta fija ya determinada y unos plazos de pago. En el caso de los fondos mutuos podemos tener como una base, pero eso puede ser incluso superior en el retorno que recibamos de acuerdo a la rentabilidad que vaya consiguiendo ese fondo, Jan, para entender cómo funciona. Comparando, por ejemplo, con un instrumento con el que la mayoría está familiarizado, que es un certificado de depósito de ahorro, el cual tiene su fecha de pago de intereses, ¿verdad? Y tiene una tasa compactada ya de antemano. Entonces el inversionista sabe de antemano cuánto va a cobrar y cuándo va a cobrar. Por eso se los conoce Exacto. justamente como instrumento de renta fija, ¿verdad? Sí. Los fondos, a diferencia de esto, no es un instrumento, sino que es la administración de distintos tipos de instrumentos de vuelta, con distintos vencimientos, distintos capitales, eh, y distintas tasas, ¿verdad? Entonces, no puede el fondo decirte, yo te voy a pagar exactamente 4% por decirte, porque estaría mintiendo, ¿verdad? Tiene que administrar un montón de instrumentos que rinden en torno a esa tasa. Ahora, justamente la habilidad del portfolio manager radica en el hecho de poder manejar esos recursos y hacer que rinda en torno a la tasa objetivo
que está declarada en las condiciones del fondo. Ahora, en cuanto a los plazos, porque estamos también, como somos un mercado nuevo relativamente, en volumen sobre todo, este, los plazos también son así como en los casos de los otros instrumentos, son trimestrales, semestrales, anuales. ¿Cómo se manejan los plazos de cobro en el caso de los fondos mutuos? Buenísima pregunta. Los plazos son totalmente distintos en el sentido de que los fondos mutuos generan una rentabilidad diaria sobre el patrimonio administrado. Sí, no es que yo espero una fecha de cobro y ahí recién puedo retirar los intereses, ¿verdad? Los Sí. intereses se van generando en forma diaria a través de la administración del fondo y esto se refleja en la variación, el aumento del valor de la cuota parte justamente, ¿verdad? Entonces ese es un aspecto a tener en cuenta. Básicamente un fondo mutuo es un instrumento de cuasi liquidez, en el sentido de que si bien no es una caja de ahorro a la vista, pero sí los plazos de rescate son bastante cortos. La ley, por ejemplo, establece que hasta 5 días el fondo tiene de tiempo en el momento en el que un cuotapartista le pida el retiro, ya sea total o parcial, de sus recursos, ¿verdad? De su cuota parte. En general, los fondos están pagando a las 48 horas. Entonces, si yo, por ejemplo, esto ya entrando un poquito en términos de rentabilidad, si yo comparo un poquito los rendimientos de las cuentas de ahorro a la vista en nuestro mercado, que según el último informe de indicadores financieros del BCP, están rindiendo menos de 1%, ¿verdad? En dólares están 0,50 y en guaraní está 0,70 y algo. Y yo comparo con los rendimientos en general de los fondos mutuos y los fondos mutuos en general me rinden 4, 3,90, 4,1 en guaraníes y alrededor del 2% en dólares. Entonces, claramente, y si sumas a eso otra vez el hecho de que tenemos un 1,5% de inflación acumulada a junio, si yo dejo mi dinero en una caja de ahorro a la vista y estoy perdiendo claramente contra la inflación, ¿verdad? Entonces, la alternativa, ¿cuál es? La de los fondos mutuos, que de vuelta por una cuestión de la composición misma, de acuerdo a la cual la reglamentación no le permite luego a los fondos colocarse en instrumentos que tengan una calificación de riesgo inferior a la triple B. Entonces, por un lado, los fondos mutuos son bastante seguros, ¿verdad? Porque invierten en instrumentos de alta calidad crediticia. Y por otro lado, la liquidez es lo que le hace bastante atractivo, ¿verdad? Como una alternativa a la colocación digamos, recursos a muy corto plazo. Yo creo que ya acabas de dar un dato que me parece sumamente relevante, sobre todo para aquellos que están queriendo comenzar a explorar. Eso de que estos fondos mutuos tienen como una limitación en el caso de poner el dinero o diversificar la inversión en títulos o en instrumentos que tienen alta calificación, ¿verdad? Con lo cual no es muy beneficioso el hecho, en vez de tener mi ahorro o un capital en un ahorro a la vista, que como bien dijiste, yo recordaba era 0,70, dijiste, yo creo que está 0,70, casi 0,8, ¿verdad? Es un ahorro a la vista, me es mucho más rentable que me esté retornando un 4% y funciona casi igual que un ahorro a la vista, lo puedo sacar en 48 horas, una parte o la totalidad del dinero que yo había invertido, entonces es prácticamente como tener un dinero disponible siempre con una mejor tasa de retorno. ¿Y qué tipo de uso yo les puedo dar? Puedo usar los fondos como una herramienta de ahorro en lugar de dejar que se acumule en una cuenta a la vista que de vuelta no me rinde ni siquiera inflación. Acá justamente tengo los datos, ¿verdad? En mayo fueron 0,48 las tasas a la vista en guaraníes y 0,12 en dólares. Imagínate, comparar 0,48 contra 4 en fondos en guaraníes y 0,12 en dólares versus 2 en fondos, ¿verdad? Entonces se hacen mucho más atractivos los fondos por una cuestión Claro, de rentabilidad, ¿verdad? claro. Claro, ahí ni siquiera compensás, o sea, si vos te vas al ahorro a la vista, ni siquiera compensás bien lo que dijiste, el nivel de inflación anual, ¿verdad? Que creo que estábamos ahora en 3,7 más o menos el interanual, así que es una opción interesante. Y en ese sentido, ¿cómo ha venido creciendo en cantidad de inversores que están entrando a los fondos mutuos? ¿Han visto que hay gente que ha entendido cómo funciona y está comenzando a diversificar parte de sus inversiones llevando a fondos mutuos o ingresando por primera vez en este tipo de instrumentos? Básicamente tenés dos tipos de uso, ¿verdad? El uso del inversionista más retail, ¿verdad? Que lo utiliza, como te comentaba, como una herramienta de ahorro para ir acumulando y tener un rendimiento un poquito superior a las cajas de ahorro a la vista. El otro uso muy importante que le da en realidad más volumen es por parte de los inversionistas corporativos, ¿verdad? Instituciones tanto públicas como privadas
que lo usan como una forma de darle rentabilidad a su excedente de caja de corto plazo. Porque de vuelta, mirando nuevamente las tasas, inclusive las tasas de CDA hasta 180 días son menores a los rendimientos de fondo. Comparando eso, rentabilidad y liquidez entre instrumentos tradicionales como cajas de ahorro y CDA hasta 180 días y te diría inclusive hasta un año, los fondos claramente tienen la ventaja en términos de liquidez y de rentabilidad. Entonces esos son los dos usos que venimos viendo y si bien hay mucha atomización en términos de inversionistas retail, también vemos que las empresas lo vienen utilizando como una forma de rentabilizar sus excedentes de caja de corto plazo, porque de hecho no hay otra herramienta. Las Claro. medidas de dar liquidez que el BCP implementó a partir de la pandemia hicieron que las tasas se deprimieran bastante. Hoy estamos en niveles récord prácticamente de tasas bajas y tener excedentes de liquidez en este momento es complicado, ¿verdad? Porque es difícil encontrar dónde hacerlo rendir. Entonces acá es donde surgen los fondos mutuos como una alternativa más que válida por seguridad, liquidez y rentabilidad. Sí, hay que tener en cuenta también que, por lo menos las proyecciones que hay por parte del Banco Central, esta tasa de política monetaria tan baja que tenemos ahora, creo que era 0,75 la que tenemos actualmente, probablemente se va a mantener en torno a eso o a 1 es lo que se está especulando que podría llegar a subir. O sea, van a seguir bajas, con lo cual tenemos por lo menos, por lo menos hasta fin de año, tasas muy bajas que van a hacer que también las tasas que ofrezcan los bancos no varíe demasiado. Así que obviamente aquellos que quieran tener un mejor retorno, este es un instrumento útil como para poder tener liquidez y también un mejor ingreso a través de este tipo de instrumento financiero, Jan. Nosotros creemos lo que vos estás comentando, ¿verdad? Que la tasa de política monetaria probablemente se va a mantener hasta fin de año Sí. y recién ahí, ¿verdad? Depende mucho de cómo avance el tema de las vacunaciones también, ¿verdad? Porque mucho de la reactivación económica va atado con este factor actualmente. Entonces, creemos que para fines de año aproximadamente probablemente se va a tocar la tasa de política monetaria máximo 25 basis, ¿verdad? No creo que vaya más allá porque tampoco van a hacer una subida de shock para volver a los niveles que creemos que son los normales, ¿verdad? Entonces, eso va a hacer que este año siga siendo un año de coyuntura de tasas en el nivel que estamos viendo, bastante bajas, lo cual, por un lado, para quienes toman crédito es interesante, ¿verdad? Pues nosotros manejamos la otra pata del negocio también en el sentido de que las emisiones de empresas que están registradas en bolsa son favorables ahora porque pueden tomar niveles de tasas que son sumamente competitivos y que no se van a ver en los próximos 2 años. Pero por otro lado, hace que aquellos agentes que tienen recursos que colocar y bueno, la encuentren mucho más dura porque las tasas que encuentran hoy día no son las que tenían vigentes hace 2 o 3 años. Ese es un problema que tienen muchos agentes económicos en el sentido de que los instrumentos que les están venciendo ahora, que les vencieron del año pasado, este año, CDAs que estaban colocados a tasas de 2, 3, 4, 5 años atrás y encuentran que las tasas no son esas hoy día, ¿verdad? Y encontrar un instrumento que les rinda por lo menos cerca es bastante complicado. Totalmente. ¿No? Y además, un poco, si miramos el horizonte de lo que podría llegar a pasar con los ajustes que eventualmente haga el Banco Central, tampoco nos habla de un cambio muy drástico, así como lo que tuvimos en el último año. O sea, el Banco Central también se ha mantenido bastante conservador a la hora de hacer ajustes. Si es que lo hace, estaría en torno, así como dijiste, a 25 puntos básicos. Y no sabemos después, el año que viene, en qué momento podría volver a ajustar. Así que tampoco va a cambiar demasiado la realidad, por lo menos de aquí a un año más o menos. No va a haber un cambio de panorama en las tasas que están ofreciendo los bancos. Con lo cual, este instrumento, por lo menos para proyectarse y hacer y mirar un poco para adelante en los próximos 12 meses, es un instrumento bastante válido, Jan. Sí, de vuelta, es una cuestión de esperar, ver cuál es la dirección que toma la economía en los próximos 12 meses. No va a ser demasiado brusco el cambio, esperamos que esto vaya mejorando, ¿verdad? Gradualmente, no va a ser de shock tampoco, y ver qué tipo de panorama nos aguarda el año que viene. Así es. Mira, estamos haciendo una consulta en redes sociales. Les te comparto un poco los resultados de la gente que está participando mientras ve esta entrevista, Jan. Le estamos preguntando, ¿tenés un capital que deseas invertir? ¿En qué tipo de negocios lo haces, verdad? Y CDA Bancos nos dice el 21%, 23% nos dice Bolsa de Valores, sector inmobiliario dice el 40% y ahorro en cooperativas 14%. A mí lo que me llama la atención de este resultado es que la bolsa de valores supera, por lo menos en el comentario de la gente, supera
en porcentaje a los que están optando por la opción de banco, con lo cual de alguna forma la gente está entendiendo que la bolsa es una salida un poco mejor o por lo menos una alternativa para invertir por sobre los instrumentos tradicionales a los que estuvimos acostumbrados siempre, ¿verdad? Que nos ofrecían el sistema bancario. Muchísimo. Lo que venimos comentando, ¿verdad? Los niveles de tasa de los bancos y financieras están en niveles muy deprimidos, lo cual hace que el inversionista esté buscando algún instrumento que le genere mejor rentabilidad, ¿verdad? Y la bolsa se constituye en una opción muy interesante. Sabemos, ¿verdad?, que tenemos un ente regulador y sabemos que cualquier empresa que quiera emitir instrumentos en la bolsa tiene que pasar ciertos filtros, tanto de la CNB como de la bolsa, y una calificación de riesgo que es la que indica, ¿verdad?, cuál es el nivel al cual se expone el inversionista. Y está tomando forma, ¿verdad? Si miramos los volúmenes negociados de los últimos 2 años, podemos ver que hay un crecimiento importante. En el 2019 se rompió por primera vez los 1.000 millones negociados. En el 2020, a pesar de la pandemia, casi se duplicó. Ahora en junio cerramos más del 56% contra junio del año anterior. Creemos que este año por lo menos vamos a llegar a los 2.000 millones de vuelta. Y eso habla que claramente la gente está viendo a la bolsa de valores como una opción interesante, alternativa a los instrumentos tradicionales de nuestro sistema financiero. Así mismo, justo ahí te iba a preguntar un poco, saliendo de los fondos mutuos para hablar algo más macro, vimos que el resultado primer semestre era más o menos 1.300 millones de dólares, con lo cual nos muestra una evolución sumamente positiva en el volumen ya ahora de negocio que está moviendo la bolsa de valores. Hay algunos agentes del mercado que nos han dicho que estiman que este año podríamos estar entre 2.300, incluso 2.500, los más optimistas, al cierre del 2021. ¿Crees que podríamos llegar a esos valores, Jan? Es probable. En el primer semestre se emitieron 250 millones en el mercado primario, totalizando todas las emisiones. Están entrando nuevas emisoras, lo cual le va a dar necesariamente un mayor volumen, ¿verdad? Porque no solamente por el lado de la emisión, sino que también el mercado secundario que va generando esas nuevas emisiones hace que el volumen vaya ganando en cantidad, ¿verdad? Entonces sí, veo bastante factible que el volumen a cerrar en el diciembre de este año esté entre los 2.200, 2.500 millones de dólares inclusive, sin ningún problema. Sí mismo. Ahora, Regional, como casa de bolsa, o sea, como banco, es una entidad que ya está con presencia en el mercado hace décadas. Ahora, como casa de bolsa, es relativamente nueva. ¿Cómo están tomando este desafío de impulsar una casa de bolsa? Vemos que sus niveles de participación están creciendo consecutivamente, están haciendo emisiones, están teniendo mucha actividad también por el lado del mercado secundario, los inversores que apuestan a tener como intermediaria a Regional. ¿Cómo están creciendo en ese sentido y tienen proyecciones para este segundo semestre de estar gestionando más emisiones en el mercado primario, Jan? Gracias por preguntar, ¿verdad? Desde Regional vemos con muchísimo entusiasmo este ingreso del banco a través de sus dos filiales, ¿verdad? Tanto la casa de bolsa como la administradora. Era intención justamente ofrecer tanto a clientes como captar nuevos clientes a través de la oferta de nuevos productos financieros más allá de los tradicionales, ¿verdad? Nosotros venimos trabajando, tenemos un excelente equipo humano acá, tanto en la mesa de dinero, la administradora de fondos, nuestra portfolio manager, de finanzas corporativas, todo el equipo, ¿verdad? La Office, todos apuntan a los proyectos que tenemos para el segundo semestre del año. De hecho, en el primer semestre hicimos una primera emisión en primario, ¿verdad? Una nueva emisora justamente colocó 40.000 millones de guaraníes a una tasa del 9, que me parece súper buena para ese momento, ¿verdad? Inclusive si tenemos que salir ahora, probablemente vamos a salir a tasas inferiores. Para el segundo semestre tenemos también proyectos, emisoras nuevas justamente que las venimos trabajando, probablemente emisión en dólares, que es otro problema del mercado, ¿verdad? Y también que viene vinculado un poquito con los fondos, porque un cuello de botella para que los fondos sigan creciendo es que hoy día títulos en dólares son bastante escasos en el mercado. Entonces, por ahí venimos también nosotros apuntando a sacar una emisión probablemente en septiembre de este año y seguir contribuyendo justamente con el crecimiento del mercado de capitales y del mercado de fondos. Entonces, ¿tienen prevista, por lo menos en este segundo semestre, en carpeta me dijiste 1 o 2 emisiones? Una emisora y probablemente el programa restante que tenemos todavía de la emisora que salió en marzo también lo estaríamos emitiendo en el probablemente último trimestre del año.
Genial, que genial. generalmente las emisiones históricamente en la bolsa se concentran todas en el último trimestre. Claro, Ahí parece que claro. todo el mundo quiere emitir en esa época y es un lindo momento de vivir en el mercado. Así En mismo, el lapso entre septiembre y diciembre hay mucho movimiento. así mismo, así mismo. Una cosa que a mí siempre me llamó la atención, porque hace años vengo siguiendo un poco los informes de Banco Central y antes recuerdo, miraba y hacía esa comparación en el informe de indicadores financieros de que eh, la bolsa de valores, el mercado de valores representaba más o menos 4 o 5% del total de la cartera de crédito. Hoy día representa aproximadamente el 15%. Hay una evolución muy positiva que se está viendo, por lo menos en los últimos 6 años, ¿verdad?, en el mercado de capitales de Paraguay. Y eso es un poco también con la llegada de nuevos actores como ustedes, que están no solamente dándole más dinamismo, sino están ayudando también a que más empresas se animan a explorar dentro de la bolsa, a que más inversores, en algunos corporativos, otros incluso pequeños inversores también, comiencen a ver como un instrumento sumamente válido y sumamente interesante también a la bolsa de valores, no solamente para tener retorno, incluso para tener rentabilidad, por eso las operaciones de reporto también están teniendo tanto dinamismo hace un año y medio ya. En realidad, en 2009 empezaron a despegar las operaciones de reporte, ¿verdad? Antes era un producto que si vos mirabas la composición de las operaciones dentro del volumen de la bolsa y era máximo el 1%, ¿verdad? Hoy día hablamos de que las operaciones de repo son una parte demasiado importante de lo que es la torta del volumen negociado. Por otro lado, sí, parte de nuestro trabajo es justamente mostrar a las empresas cuáles son las ventajas que obtienen a través de la emisión en la bolsa, ¿verdad? Por citar alguna nada más, el hecho de que si vos tomás financiamiento bancario tenés que pagar IVA sobre intereses. En la bolsa no es así, vos pagás los intereses y no tenés esa carga tributaria. Que bueno, vos puedes decir, ok, yo puedo compensar igual mi IVA, ¿verdad? Pero sigue siendo una erogación, ¿verdad? Y sigue teniendo un impacto en el flujo de caja. Entonces, por ejemplo, es una de las ventajas que nosotros mostramos a los clientes que queremos hacer los emisores. Por otro lado, la posibilidad de adaptar el flujo de pago a las necesidades de caja de la empresa, donde yo puedo diseñar qué tipo de intereses voy a pagar, ¿verdad? En el sentido de quiero pagar intereses mensuales o trimestrales o semestrales o anuales inclusive, siempre acomodando a las necesidades de caja de la empresa. Son ventajas que te da el mercado que nosotros tratamos de transmitir a las empresas que están buscando una alternativa de financiamiento al tradicional bancario y ven a la bolsa como una posible opción, ¿verdad? Hay mucho trabajo que hacer, hay convencimiento que hacer de repente. Algunas de las cosas que nos comentan las empresas es que sí, de repente yo no quiero mostrar mi balance, ¿verdad? Son algunos de los mitos que encontramos un poco. Pero de vuelta, nosotros le preguntamos a la empresa, si vos mirás el balance de tu competencia, ¿qué información realmente estratégica vos podés extraer de ese balance? Y no es mucha. El balance es información financiera más que nada, ¿verdad? Entonces ese es uno de los mitos que buscamos romper un poco, ¿verdad? En el balance yo no veo proceso, calidad de producto, el equipo humano, hay un montón de cosas que van más allá de simplemente la información financiera. Entonces ese, digamos, un tema a romper en nuestro mercado para atraer nuevas emisoras. Es un tema cultural también que tenemos que ir logrando desterrar, porque evidentemente cuando hay transparencia en todo lo que hacemos, se abren más oportunidades de negocio. Y sobre todo en situaciones de crisis como la que estuvimos viviendo en este último año, la Bolsa de Valores fue un motor de financiación sumamente interesante que ayudó a tantas empresas también a tener capital operativo al hacer líquido un poco muchos de los instrumentos que tenían a la mano ya. Los bancos naturalmente con la pandemia, ¿verdad? Y con toda la incertidumbre económica metieron un freno de mano a la colocación de crédito. Obviamente es su trabajo cuidar el dinero de sus depositantes. Justamente ese es el encanto que tiene el mercado de capitales, que el inversionista escoge directamente dónde va a colocar sus recursos. Entonces eso hizo posible que el financiamiento a través de la bolsa no haya sufrido mayor impacto el año pasado a pesar de la pandemia, ¿verdad? Muchas empresas consiguieron altos niveles de financiamiento pese a todo lo que pasaba en el sistema financiero porque la bolsa continuó creciendo con las emisiones. Una última consulta tengo porque me preguntan, aquí también la gente que está viendo, me dicen he escuchado que los fondos mutuos también permiten que hayan pequeños inversores, incluso aquellos que están iniciando a invertir en la bolsa. Si podrían explicar desde qué monto se pueden entrar también a invertir para los pequeños inversores, dicen. Y buenísima pregunta. Desde Regional Asset Management nosotros recibimos
para los fondos mutuos, inversiones en guaraníes desde 10 millones, inversiones en dólares desde $2.000. Una vez establecida esa primera inversión, sí, ya los siguientes aportes se pueden hacer por montos menores. Y hay que aclarar bien que no es como un ahorro programado, en el sentido de que el inversionista, el cuotapartista, no está obligado a hacer aportes con una periodicidad determinada. Yo la utilizo como una caja de ahorro, básicamente, ¿verdad? Voy depositando en la medida que yo tengo excedentes y quiero ir acumulando eso en mi fondo mutuo. Perfecto. Bueno, está respondido entonces ahí. Cualquiera que tenga más, más preguntas, seguramente puede también contactarlos a ustedes como para tener información más directa respecto a este tipo de inquietudes cuando hablamos de fondos mutuos, Jan, ¿verdad? Nosotros estamos totalmente abiertos a que nos consulten por correo, por teléfono y evacuamos todas las consultas que tengan sin ningún inconveniente. Y lo que te decía al comienzo, ¿verdad? Los reglamentos de los fondos mutuos están todos publicados. Son un instrumento que está a disposición del público como para poder entender cómo funciona, los niveles de diversificación a los que está obligado el fondo, en qué puede y en qué no puede invertir. Entonces, la gente que invierte en el fondo mutuo o que quiere invertir, ¿verdad? Que está interesada, tiene toda la información disponible para justamente entender cómo funciona primero, ver cuáles son las reglas de juego y una vez que se sienta en confianza, hacer la apertura de cuenta. Totalmente, totalmente. Jan, te agradezco muchísimo tu tiempo, realmente un gusto poder conversar contigo, entender cómo funcionan estos instrumentos, poder explicarlo también a la gente y también esto que hablamos, ¿verdad? De cómo ustedes que están en el negocio están viendo la evolución positiva realmente que está teniendo el mercado de capitales de Paraguay, las proyecciones que hay para el resto del año. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy en el programa. Muchas gracias, Samu. Esperamos estar de vuelta en breve. Gracias. Así estuvo con nosotros Jan González, gerente de finanzas corporativas de Regional Casa de Bolsa. Hacemos una breve pausa, a la vuelta seguimos con más Monitor Económico.